Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hacer practicar el razonamiento científico, el razonamiento económico, político y el razonamiento psicosocial, analizando quiénes han sido los engañados, perjudicados y víctimas en el gobierno de Rafael Correa y en el gobierno de Lenín Moreno. Empezaremos con quiénes son los que se sintieron perjudicados en el gobierno de Rafael Correa. Los que se sintieron perjudicados en el gobierno de Rafael Correa esencialmente fueron los banqueros, los exportadores, los constructores que no por cuenta propia, porque los grandes constructores, los constructores que servían al Estado fueron grandes beneficiarios, y la Universidad de San Francisco, el gobierno norteamericano, las cámaras, Ruptura 25, que fue la que hizo el movimiento de los forajidos y luego lo recomendó para que sea ministro de Finanzas, y la nueva aristocracia de Quito, que son los nuevos ricos. Ellos se convirtieron en los enemigos de Correa. Pero también hubieron otros que fueron los que, si podríamos decir, los que fueron en cambio favorecidos por el gobierno de Correa, que no fueron favorecidos por el gobierno de Correa y que se convirtieron en sus enemigos, fueron el Partido Social Cristiano, el Partido del Creo, el PRE, el Pachacuti o MPD, los inversionistas extranjeros, porque las petroleras tuvieron que renegociar el petróleo, los vendedores de suministros al Estado, porque tenían que participar en un nuevo sistema que se llamaba la subasta inversa y no podían hacer como hacían antes, que iban donde el director de un hospital, donde el director provincial de salud, le lavaban los oídos, las orejas, le ponían el señuelo y caían. Entonces, todos esos negociadores que existían antes, desde los negociadores que existían en el registro civil, los que existían en la policía, los que existían en todos los ministerios, los que existían en el comercio externo, en el comercio interno, los negociadores políticos, los que amarraban, los que hacían, esos fueron los oportunistas que se vieron más perjudicados con el gobierno de Rafael Correa. Pero habían gente que se sentían perjudicados por Rafael Correa o que no tenían que no habían conseguido lo que ellos querían, que tenían ambiciones aún superiores, que eran más ambiciosos. Y habían gente de la órbita interna de Rafael Correa como Serrano, Sandro Escobar, Serrano era su ministro consentido, pues era el ministro de gobierno. Su secretaria particular, Sandro Escobar, la que le servía el cafecito. Aquellos que se reunían con él en las mesas del ministerio, Fernando Espinosa, el Richard Espinosa, y así otros ministros que a la hora de la hora estaban fraguando por debajo cómo darle la puñalada trapera. También existían los que se consideraban insobornables, pues. Los honestos, los de las manos limpias y el corazón ardiente, los asambleístas. La Paola Ventimiglia, una de las vicepresidentas, ya estaba por aquí, haciendo su jueguito. Y después, los mismos asambleístas que de su partido, de 75 que ganaron para la Asamblea Nacional que está ahora vigente, 50 de ellos habían estado jugándole sucio pues a Rafael Correa y a Jorge Glass, y no perdieron tiempo en meterle la puñalada también. Y habían los lentejeros, los pedigüeños, los amarradores, que esos estaban por todo lado. La palabra fundamental que tenían era: soy amigo de Correa,
y mostraban la fotito de él. Dime, hermano, ¿qué quieres que te consiga una cita con el presidente? No, encantado. Pero tú tienes que hacerme un favorcito también por aquí. Y así utilizaban todas esas cosas. Las presidentes de cooperativas, que se hablaban de que eran presidentes amigos de Correa. Los que tenían, los que querían programas inmobiliarios, las construcciones de Correa. Los que querían el canal de riego de Correa. Los que querían esto de aquí y esto de allá, los pedigüeños, esos eran la otra, que no se sentían a gusto con él. A pesar de que les había dado, todavía querían más. Yo lo vi, tenían una cooperativa de pesca en Tonchihue, habían conseguido hasta un centro de salud del gobierno. Y sin embargo, a la hora de traicionarle a Rafael Correa, se fueron con avance y le traicionaron sin ningún escrúpulo. Y claro, estaba también ese círculo de los aduladores de Correa, pues cada sabatina, cada fiestita eran los aduladores. Pucha, es que Correa, señor presidente, ¿qué más? Pues el mayor adulador de Correa, el Lenín Moreno, que delante de todos lo vimos decir que era el mejor presidente del mundo y el mejor presidente de la historia del Ecuador. ¿Y ven? Por ahí, ¡wow!, la puñalada. Esos eran la órbita de los amigos, la de los enemigos y la de los oportunistas que se aprovecharon cuando él salió para llevarnos al gobierno que ahora tenemos. En este momento estamos viviendo un momento especial porque ya han pasado 3 años y medio del gobierno y tenemos entonces engañados, perjudicados y víctimas del gobierno de Lenín Moreno. ¿Quiénes son los engañados? Por supuesto ya no es Ruptura 25 que ahora está con el gobierno, y ni la Universidad de San Francisco, ni los banqueros, ni los floricultores, ni los exportadores. No. Esos se pusieron del lado del gobierno. Los engañados son todos los usuarios de los medios de comunicación. Han sido los primeros engañados, porque los medios de comunicación se aliaron entre ellos con los medios públicos, y los medios incautados crearon un solo holding, todos contra Correa, y ahora sí comenzaron a engañarnos y nos han engañado a tal punto que en octubre los indígenas fueron a quemar Teleamazonas. En segundo, la segunda gran masa humana engañada por el gobierno de Lenín Moreno somos todos los votantes, pues. Votamos primero por Lenín Moreno. Tenía un programa de gobierno que había sido elaborado en el último año del gobierno de Correa y en el cual se discutían y se veían las perspectivas de todo lo que había que hacer, cómo debía hacerse, y se le decía a Lenín Moreno: vea, usted va a ser el candidato, analícelo, estúdielo, si usted acepta este programa de gobierno, usted es nuestro candidato, pero si no va a aceptar este programa de gobierno, no, ¿para qué va a ser usted nuestro candidato? No, yo voy a aceptarlo, pues encantado, el programa de gobierno, claro que lo voy a aceptar. Cuando llegó al programa de gobierno, llegó al gobierno y dijo: no, yo veo que Rafael Correa ha polarizado este país, yo voy a hacer el de la reconciliación. Vea, este programa de gobierno hagámoslo añicos y vámonos con el programa de Lazo, de su enemigo. No podíamos creer. Los votantes fueron los segundos engañados. En términos generales, el engaño de Lenín Moreno ya no fue solamente a los ecuatorianos, también terminó engañando a todo el mundo. Disolvió la UNASUR, se fue a Perú, se fue a Chile, y ahí estuvo diciendo: Correa es malo, Correa es ladrón, etcétera, es pícaro, todo lo demás. Y engañó y logró engañar a todos los presidentes de América del Sur y del mundo, porque se fue hasta las Naciones Unidas. Finalmente, entre los más engañados también estuvieron los estudiantes y los becarios. 20.000 becarios que se fueron a estudiar fuera del país y regresaron acá y encontraron un país donde había desaparecido la inversión estatal, y entonces todo el mundo a la calle.
despidos masivos, reducción del tamaño del Estado, recetas del Fondo Monetario Internacional. Y luego los estudiantes, se les cambió las fórmulas de ingreso, se les dijo, no, ahora sí ya pueden entrar a la universidad todo el que le dé la gana. Y como en las universidades lo único que se hace es regalar cartones, no importa, eso no sirve para nada. Convirtió a las universidades estatales y a las universidades privadas en las mismas universidades que existían antes, que eran las famosas universidades de garaje, donde todo el mundo podía entrar. Y ahora sí, aprenda como pueda. Y por último les favoreció la pandemia, porque ahora se aprende por internet. Y a ver, todo se volvió una perdedera de tiempo. Estudiar se volvió una perdedera de tiempo, una fábrica de ninis. Ahora tenemos una fábrica de ninis que son los que no estudian ni trabajan, que no podemos saber para qué sirven los estudios, para qué sirve la educación. Y entonces por supuesto, los más engañados fueron los enfermos. Pues resulta que habíamos heredado, según se decía, un tremendo sistema de salud. Cuando llega la pandemia, por Dios, ¿cuántos enfermos tenemos? ¿Cuántos seguimos teniendo? Ya llevamos 6 meses, esto no tiene fin. Dios mío, qué engaño más soberbio. Final. Luego tenemos los perjudicados. Pues, ¿quién han sido los más perjudicados de esta pandemia? Para no dudarlo, los perjudicados a ciencia cierta son los fallecidos. Los fallecidos en octubre, que fueron 11, y los que llevamos fallecidos acá, que ya creo que vamos por los 30.000, porque el gobierno reconoce unos 12.000. Pero no se sabe por qué se murieron otros 20.000. Porque los 12.000 son los que se murieron y se les hizo el examen, y los demás no hubo cómo hacerles el examen porque murieron en su casa, murieron en la calle, murieron a la vuelta de la esquina, les enterraron, desaparecieron, nadie les quiso acompañar, fregada la cosa. Los otros perjudicados pues han sido todos los endeudados, pues, y todos los despedidos. ¿Cómo pudieron despedir tantos seres humanos, tantos ecuatorianos, para reducir el tamaño del Estado y botarles a la calle, y después que venga la pandemia y que los apriete más la garganta? Hoy los perjudicados son millones de ecuatorianos que han vuelto a la pobreza, y no solamente que son millones de ecuatorianos que han vuelto a la pobreza, sino que además, una cosa es que vuelvas a la pobreza y otra cosa es que además de que seas pobre seas endeudado. Eso es más grave todavía. Eso es lo que estamos viviendo ahora. No solamente que están en la calle sin trabajo, sino que tienen la deuda del carro, de la casa, le están hipotecando esto, le están hipotecando lo otro, le están quitando lo de aquí, no tienen dónde ir, se acabó el negocio también funcionaba con un crédito. Bueno, ¿qué diablos hay? Compré 4 panes para vender sándwiches, no puedo venderlos, ¿qué hago con los panes? ¿Me los como? ¿Y cómo pago a la tienda? Bueno, los despedidos, en fin. Pero los más perjudicados han sido, por supuesto, sus enemigos políticos. Y estos enemigos políticos no solamente que han sido perjudicados, sino que han sido víctimas. Y cuando tú tienes que en un gobierno el perjudicado es tu enemigo político, y ese enemigo político además es una víctima, entonces estás frente a un dictador. Eso es la patente de un dictador. ¿Quieres saber si eres dictador o no? Bueno, cuenta cuántos de tus enemigos políticos están en la cárcel. ¿Cuántos de tus enemigos políticos tienen juicios? ¿Cuántos de tus enemigos políticos están quebrados? ¿Cuántos de tus enemigos políticos se quedaron sin trabajo? ¿Cuántos de tus enemigos políticos? Eso se llama dictadura. Cuando tú utilizas el poder para librarte de tus adversarios. Y así pues, tenemos que entonces la primera víctima del gobierno de Lenín Moreno ha sido todo el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque hemos caído pues en una desgracia. Nuestro crecimiento económico se estima que va a ser menos 10. Por ahí nos vamos hundiendo, eso jamás hemos tenido. Estamos yéndonos completamente para abajo, mientras que con Correa teníamos un crecimiento para arriba y aquí estamos con un decrecimiento vertical para abajo. Todo el pueblo víctima, la población en general, las poblaciones en general,
afectadas. Todavía conservamos los servicios básicos en los que nos estamos endeudando todo el país. Pero, ¿cómo los vamos a pagar? ¿Cómo vamos a conseguir trabajo? No hay circulación, no hay dinero. Desaparecen 532 millones de dólares de el seguro de la policía, que es dinero de los ecuatorianos que trabajan para la policía, que dan salarios convertidos en contribuciones a su seguro, y desaparece. Y ese dinero tenía que devolverse a los ecuatorianos también, pues. ¿Cómo se los iba a devolver? Bueno, el policía paga su comidita, se compra una casa, se compra un carro, y eso es dinero que circula en el país. Ese dinero desapareció. Los policías, primeras víctimas, junto con los médicos. Médicos que murieron en el frente de batalla, en la primera línea, junto con los trabajadores de la salud, los que hacían la limpieza, las enfermeras. Todos ellos son las víctimas de la pandemia y del mal manejo de la pandemia, que es culpa del gobierno. Porque, igual que en Estados Unidos, Donald Trump demoró y tuvo actos de negligencia, no ponerse la mascarilla, permitir las reuniones sociales, oponerse a tales medidas de distanciamiento social, no actuar oportunamente, no confiar en las pruebas, demorar la elaboración de pruebas. Todo eso ahora Estados Unidos no puede parar esa pandemia. Ecuador ni siquiera sabía dónde estaba parado cuando llegó. Teníamos cadáveres en las casas, en las calles, en todas partes. Otra de las grandes víctimas pues ha sido Jorge Glass, ¿no? ¿A quién puede discutir que no es una víctima? ¿Dónde está el dinero que dicen que ha robado? Bueno, si no hay la prueba, entonces ¿dónde está el delito? Pues Rafael Correa también. Bueno, dicen que ha robado. ¿Dónde está el dinero? Si no hay el dinero, por favor. Si no hay el arma homicida, ¿cómo le puede usted culpar al señor que mató? Si se dice que murió de un balazo, pero no encuentra la pistola, ¿por qué puede decir usted que ese señor es el culpable? Hasta que no encuentren la pistola y la bala, es culpable. Lo mismo pasa. Entonces las víctimas han sido Rafael Correa, Jorge Glass, la gente más leal, los amigos de Lenín Moreno, los que comían los chupamedias de todos los días de Lenín Moreno cuando se reunían en las mesas de decisión del gobierno de Rafael Correa. Eran la jorga que gobernaba este país. Hoy, el traidor de la jorga los tiene en la cárcel. Y finalmente, ¿quién ha sido la mayor víctima de este gobierno? Pues los pobres. Porque los pobres ya eran fregados. Ahora, la cosa está más grave. ¿Dónde está el dinero de la policía, los 523 millones? ¿Dónde está el dinero de los bancos? Ahora les permitió libre circulación de capitales, todos sacaron fuera del país a paraísos fiscales. ¿Dónde está el dinero que cobraron los bancos por un seguro a los cuentaahorristas? Se robaron ahí. Cobraban $5 a cada cuentaahorrista por mes, calladitos, sin que nadie les haya dado permiso. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo se recuperó? Y así, esto es lo que hemos vivido. Ahora las víctimas de este gobierno han sido precisamente los pobres. Muchas gracias.